Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente. Recuerden que aquí estamos todas las semanas a las 7:30 de la noche por Canal 21 Next TV. Y cuando aquí no puedan sintonizarnos, nos encuentran en las redes de YouTube de Next Noticias y de Vallarino, Panamá. Recuerden siempre suscribirse porque cuando así lo hacen les sale el programa siempre y les avisa cada vez que subimos contenido a la red. Hoy voy a tocar varios temas, pero quiero empezar por felicitar a nuestra selección. Yo ayer estuve en el estadio y también estuve el día que jugamos con Costa Rica. Lastimosamente pues no fue el resultado óptimo que queríamos, nos conformamos con un empate por ahora, pero de lo que sí estoy muy orgulloso es de ver a la selección jugar como nunca. Realmente se veía un talento marcado de nuestra selección y quiero felicitar a todos los muchachos porque ese equipo, ese par de decenas de muchachos está haciendo muy orgulloso a todo un país. Y dentro de esas cosas que pasaban ayer en el estadio, habían personalidades de todas las tendencias políticas, de todos los no políticos, y era bonito ver a todo Panamá vestido de rojo en ese momento, sin estar pensando en banderías políticas, sino estar pensando en que Panamá pudiera ganar y todos unidos por ese mismo fin. Y de hecho, ahora que me refiero a las reformas electorales, voy a hacer algo de eso. La semana pasada, precisamente por el juego, no pude yo referirme al caso del joven Mayer Mizrachi. Pero hoy quiero hacer esta pequeña precisión, sin tomarme demasiado tiempo, porque la verdad es que fue un joven que no solamente fue injustamente, ilegalmente afectado. Hace posiblemente año y medio hice un programa sobre él y sobre lo injusto que era el caso y cómo iba a quedar el caso, que ya había quedado de esa manera en Fiscalía de Cuentas, y me alegra mucho ver que en efecto sucedió, primero, como aquí se predijo, dos, de que se le pudiera hacer justicia, o se le pudiera aplicar derecho, porque hacer justicia es utilizar palabras muy grandes para lo que pasó, porque realmente después de que ya a él lo detuvieron afuera, lo tuvieron en una cárcel en La Picota de Colombia, lo persiguieron por 6 años, decir que le hayan reconocido su inocencia y decir que eso es justicia, es estirar muchísimo esa palabra de justicia, porque es quizás una de las grandes injusticias que comete el país. A Mayer, el delito verdadero de Mayer fue que su papá de alguna manera estaba relacionado a la familia Martinelli. Ese es el verdadero delito de Mayer Mizrachi, por el cual injustamente se le inició un procedimiento de supuestamente no haber entregado una plataforma para encriptación de comunicaciones del Estado, que se demostró a través del propio Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense y de múltiples experticias que se hicieron, que por supuesto que se había entregado. Que no lo supieran usar o que no le hubiesen dado el uso, fueran otros 500 pesos. Pero fíjense qué curioso y cómo da vueltas la vida, que si ese programa tenía por finalidad que si las comunicaciones de los altos funcionarios del Estado, de personas vinculadas a la seguridad, de personas vinculadas a los estamentos de seguridad del Estado, pudieran estar protegidas esas comunicaciones. Porque en el mundo digital que vivimos es muy delicado que cualquiera persona pueda hackear las comunicaciones de un presidente, de un director de la policía, de fiscales, de personas que están en la persecución del crimen. Y pues había esta herramienta, que es un encriptado muy sofisticado para que no se puedan filtrar eso. Pero Dios sabe cómo actúa, porque si hubiesen utilizado esa herramienta de Mayer, a lo mejor no hubiéramos conocido los Varela Leaks, que gracias a Dios se filtraron por no utilizar herramientas como esa. Entonces, gracias a Dios pudimos conocer por lo menos lo que se había filtrado de las conversaciones desde la presidencia hasta la Procuraduría, y nos dieron a nosotros pues un detalle bastante claro de lo que
ya sabíamos, pero de alguna manera quedaba muy expuesto, de cómo se daban las conversaciones entre el Palacio de las Garzas y la Procuradora General de la Nación. Entonces, a Mayer yo le tengo un aprecio y un cariño muy especial, porque fue quizás uno de los más jóvenes atacados durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Fue atacado de una manera feroz, una familia muy reconocida tanto en Panamá como afuera, y le cayeron en este ataque a él. Y la verdad es que yo no sé qué edad tiene él, pero él debe estar alrededor de los 25, y cuando esto le pasó estaría bien joven. Y la verdad es que ese pelado se comportó de una manera valiente, como enfrentó el proceso. No se dejó amilanar, agarró y se montó cuando antes nadie lo conocía mediáticamente, y él dijo: yo voy a dar la cara. Y salió y se montó en cada red social y se enfrascó con el presidente, se le vistió de tortuga, fue a desafiarlo en cada cosa, porque de seguro no le daban para aclarar en los medios de comunicación que estaban alineados con la política del gobierno. Y ese pelado no se dejó, mostró una valentía, no dejó que lo amilanaran. Y por eso hoy, Mayer Mizrachi, yo te quiero de verdad felicitar. Me siento muy orgulloso no solamente de la sentencia que sacaste, sino cómo la lograste y la valentía que mostraste durante estos 6 años de persecución. Y te quiero pedir, por favor, que bajo ningún concepto lo dejes así, y que vayas y exijas que todas las personas, porque fíjense, una de las publicaciones que hace Mayer ahora cuando es reivindicado en su inocencia, es que resulta ser que él no vio los grandes titulares que ponían en los periódicos y en las televisoras: capturan a Mayer Mizrachi, lo sacaban en la picota y todas esas cosas. Esos titulares no los habían, ni la gente opinando de si le podían dar fianza, no le podían dar fianza, noticieros guardados por yo no sé cuánto tiempo para agarrar y dañarle la imagen. No, eso no salió. No salió las periodistas y todos los que hablaban mal de él a decir: disculpa, Mayer Mizrachi, disculpa por haberle creído a Tania Sterling, y creo que el otro fue Adesio Mojica. Vuelve y se repiten las dos figuritas. Tania Sterling, tú tienes hija. Adesio Mojica, la verdad tú no sé ni siquiera si tienes, pero tienes que tener familia. Y cada vez que tú haces esto, o hiciste esto, porque no es que afectas a familias, a Mayer lo afectaste, pero a mí me tocó ver a su familia. Y yo vi a su familia afectada, a una mamá afectada. Tania Sterling, tú puedes mirar a tu familia y decirle, mirarlo a los ojos, a tu familia, a tu hija. Tú le puedes decir que tú has actuado con justicia en el cargo que desempeñas. Vergüenza debería darte lo que tú has hecho con un montón de familias aquí. Eso es lo que básicamente no se dan cuenta, cómo destruyen más allá de una persona. Y todo esto por en un momento querer ir a perseguir a alguien por tener vínculos con Ricardo Martinelli. Más nada que eso. Del caso de él les voy a hablar un poquito al final, pero quiero tocar un poco lo que está pasando en las reformas electorales y que tiene que ver algo con todo lo que hemos vivido en los últimos años. Miren, yo me levanto aquí en Panamá, veo cualquiera de los temas de las redes y es un ataque a todo el sistema político que hay. Sea, llámese PRD, llámese Cambio Democrático, llámese RM, llámese panameñistas, llámese todo. Es incluso a los pocos que no manejan, que no atacan, es a la línea independiente. En otros países, esa ha sido la fórmula que usan para que estos independientes, entre comillas, se hagan del poder. Y dentro de ese poder hay gente que hace un buen uso del poder y hay gente que hace un pésimo uso del poder. Entonces, aquí empiezan una cantaleta de qué es democrático, qué es no democrático, pero yo veo que la gente que participa de estas asociaciones supuestamente de la sociedad civil, de estos gremios que son de los distintos gremios que ustedes ven, ustedes lo ven opinando ahí hace 25 años, representando a la misma asociación, al mismo gremio, a la libertad por no sé cuánto, a los grupos de estos. ¿Y quién los escogió a ellos?
¿Quién los escogió a ellos? ¿Quién dice que ellos representan a la sociedad civil organizada? Entonces, yo quiero hacer en esto una distinción. A cualquiera persona que se organice en un gremio, llámese gremios de abogados, llámese gremios médicos, llámese gremios de contadores, llámese los trabajadores, llámese los médicos, quien sea, eso se respeta, eso está bien, eso se aplaude, es noble que se dé, es noble que esas asociaciones, esos gremios y todo eso traten de aportar al país cualquiera cosa desde su óptica y desde su punto de vista. Miren, a mí una vez yo, cuando estábamos en lo que estudiábamos derecho, uno se consultaba y uno decía, oye, si vamos a hacer leyes, ¿verdad? ¿Por qué no los únicos que hacen las leyes? ¿Quiénes saben hacer leyes? Pues los abogados. Entonces, ¿por qué no hacemos una asamblea que sea como un requisito, pues, que sean los abogados? Hasta que uno empieza a entender la representatividad. Porque es que si hacemos una asamblea de abogados, los 71 abogados van a legislar para beneficio de los abogados, por lo menos bastante. Va a estar muy inclinada hacia los abogados. Y entonces la defensa de los profesionales va a estar muy bien marcada. Pero de repente no se legisla en favor del pueblo, de repente no se legisla en favor de las comunidades indígenas, de repente no se legisla en favor de determinados empresarios, de repente no. Entonces la asamblea es un mal macarrón, pero es necesario. Porque es lo que le dice a la gente, cuando la gente lo entienda mejor, la gente dice, yo estoy mandando a Juan, a Pedro, a que nos represente a nosotros. Y ojo, yo no estoy de acuerdo cómo está estructurado el sistema panameño. El sistema de cómo se llega a la asamblea está mal estructurado a mi criterio, que no es el único que hay otras personas que piensan que ese es el mejor sistema, pero pudiéramos generar ese debate para ver qué le conviene en su momento dado al país. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que aquí se hizo una votación hace 2 años para establecer quiénes es que iban a votar en esa asamblea. Y entonces hay que distinguir el rol que le corresponde a cada quien. A nosotros como asociaciones, como gremios, como ciudadanos, que no nos dieron la voz y el voto en la asamblea, nosotros tenemos algunos derechos que nos asisten. Tenemos el derecho a voz, tenemos el derecho a protesta, tenemos el derecho a la libertad de expresión, a agarrar y decir todo lo que pensamos y creemos, a asociarnos con otras personas, a agruparnos, a ir en manifestaciones. Todo eso lo podemos hacer nosotros. Lo que no podemos decir es nosotros votamos allá. Y o se hace lo que yo digo, los grupitos estos de sociedad civil, o nosotros desbaratamos la asamblea, hacemos todo lo que vean, porque tiene que hacerse lo que nosotros queremos. Porque esos grupos de poder, que son grupos de poder realmente, yo no entendía esto hace muchos años, pero hoy día me doy cuenta que cada grupito representa ciertos intereses de poder. Y ojo, eso no necesariamente es malo, está bien, cada persona está tratando de hacer una influencia. Lo malo es que no hayan límites o se traspasen ciertos límites, porque ahí sí se empieza a afectar el país. Entonces, por ejemplo, hay un debate ahora bien importante sobre el tope de las campañas electorales. Un punto de vista válido es que debe haber un tope y el tope debe ser bajo como campañas electorales. Y la gente dice, ¿por qué vas a hacer el gasto? Repiten cosas como papagayos en algunas cosas diciendo, mira, lo que pasa es que si un diputado se va a gastar $300,000 en la campaña, entonces ya no sale la cuenta, porque si gana $7,000 al mes, entonces los 5 años no recupera los 300,000. Lo primero es que no debería el diputado gastarse en todo caso los $300,000, porque deberían ser rifas, colectas, etcétera, como se hace en los carnavales con las comparsas, etcétera. Pero si nada más utilizáramos ese criterio, que ojo, hay que escucharlo, hay que buscar un balance, pero sería entonces impensable pensar en el costo de una campaña del presidente de los Estados Unidos. Pues una campaña que va a valer $100 millones o más, mucho más, y
el presidente obviamente no se va a ganar eso a lo largo de los 5 años, ¿no? Y si uno habla de las campañas de senador y otras cosas, pues no va a ser. ¿Cómo se logran eso? A través de los fondos colectivos, a través de las donaciones colectivas. Entonces, ¿qué sí es necesario hacer? Uno, ponerle límite a los montos de esas donaciones, a los montos individuales de cada donación y a los montos que representa una persona, que la puedo hacer yo o la puedo hacer. Es decir, lo que sería el equivalente al beneficiario final. Es decir, si yo voy a donar como Alfredo Vallarino, no puedo donar también por la firma y no puedo donar por otra sociedad anónima y también por vía de terceras personas que me representen, porque eso pudiera limitarse o tratar de limitarse. Tendría que ser full transparente. Es decir, yo sí estoy de acuerdo con ese tema de la transparencia, porque es que si yo dono $1,000 a un candidato a diputado, no tengo por qué esconder que le doné $1,000, porque creo en él, porque quiero que él salga por lo que sea, pero yo hice esa donación. Y si él consigue 200 personas que le donen $1,000, o consigue 50 personas que le donen $5,000, entonces ese fue lo que él hizo y utilizó para campaña. ¿Por qué yo le tengo un temor al límite de la campaña que sea muy bajo? Yo sí creo que deben haber límites, pero hay que discutirlo. Y ahora les digo por qué. Los medios de comunicación, llámese periódicos, radio, televisión y varios temas de redes que ya están a nivel, muchos de medios, algunos están teniendo líneas muy particulares. No permiten el derecho a réplica, no permiten el balance mediático. Entonces, si usted me pone a mí un límite, yo voy a correr para diputado, y usted me dice, licenciado Vallarino, usted no se puede gastar más de $10,000 al mes, aunque yo consiga 5 donantes de $2,000. Usted no se puede gastar más de $10,000 en la campaña. Resulta ser que si alguna de las televisoras o alguno incluso de los periódicos decide que va a ayudar a esa persona, pues el minuto de televisión valdrá $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo del momento, el espacio, lo que está. Pero a esa persona le dan entrevistas de 10 minutos allá, le dan 5 minutos otro día de entrevista, le dan otro, y entonces los dueños terminan determinando a quién vamos a poner en la campaña. Si me atacan allá y no me dan el derecho a réplica, ¿con qué medios yo hago una campaña para defenderme? Si me van a controlar las redes, si me van a controlar lo que gasto en campaña, si me van a controlar lo que yo anuncio en televisión, ¿con qué me defiendo? Es un tema que yo digo es delicado, hay que buscarle los balances. Se pueden bajar los montos siempre que se regulen bastante el tiempo de espacio equitativo para las personas en los medios de comunicación, siempre que se regule el derecho a réplica. Es decir, me atacas en ese medio, hablaste 2 minutos mal de mí, me dejas y yo mando un video con mi celular de 2 minutos y eso es lo que tienes que sacar a la misma hora que lo sacaste. Si me atacaste en la radio por 3 minutos en un audio, yo mando un audio de 3 minutos y a la hora que tú lo sacaste, con lo que yo aclare, a esa misma hora tú tienes que poner esos 3 minutos. Si me atacaste en un periódico, pues yo te mandaré el arte de PowerPoint, el de Word, lo que sea, mi escrito, y en ese mismo lugar, en la primera plana si lo pusiste, y con el arte que yo te mande, eso es lo que tú vas a publicar en el área de eso. Porque eso realmente es el derecho a réplica, cuando el periódico, la televisión, la radio o el periodista X decidió que él no te va a dar tu versión, sino que él va a poner la versión del que le da la gana y a esa persona lo van a terminar afectando. Entonces nosotros tenemos cosas aquí que medios de comunicación organizados, 1, 2 o 3, hacen que una persona sea dictador y el otro es el más democrático, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pasó la invasión, no tenía la formación jurídica que hoy día tengo, y a nosotros nos pareció y nos vendieron y nos dijeron que el gobierno más democrático que ha pasado en la historia fue el gobierno de Endara Galimani. Y la verdad es que en ese momento a mí me parecía que podía ser el gobierno del presidente Endara. Cuando uno empieza a revisar para atrás y qué pudo haber sido, y esto se lo tengo que reconocer hasta Ernesto Pérez Valladares en el gobierno que tuvo. Cuando él llegó a la presidencia,
y de esto me consta personalmente, él dijo, aquí no se corretea para atrás a las personas. ¿Por qué? Porque dañamos el país. Aquí tenemos que concentrarnos en inversiones, en la planificación económica, en la planificación social, etcétera, pero no se puede poner a corretear. ¿Y ustedes creen que había para corretear? Bueno, les voy a echar un cuento sencillo y ustedes sacan su matemática. Pero aquí vinieron los norteamericanos y se llevaron a Noriega, a su pretexto de que estaba traficando droga, etcétera y tal y cual. Hoy día yo me cuestiono cómo lo sacaron si Panamá no permite la extradición de sus nacionales. Y perfecto, vino un ejército con mucha fuerza, lo sacó, etcétera, pero por lo menos disimula mula, pues, porque por lo menos que tuviéramos un gobierno diciendo, oye, eso no te debiste llevar para mí, aunque sea para decirlo, para que quede ahí pues en el tema de la historia. Pero bueno, vamos a decir que los gringos tenían todos los temas para llevarse a Noriega. Y nosotros decimos, bueno, se llevaron a Noriega porque Noriega estaba vinculado, implicado, cuestionado, por lo que fuera. Vamos a poner ese escenario que estuviese validado, ¿ok? Porque no es el objeto del debate. Entonces, pero aquí cuando llegó el gobierno, la Corte Suprema entera la sacaron, los 9, le pidieron los manos. Si eso lo hace un gobierno actual, eso hubiera sido lo más antidemocrático del mundo. Vamos a poner que los magistrados fueran cuestionados, los procuradores para afuera. Elecciones de diputados canceladas. Mandos de la policía, todos fuera. Lo que les quiero decir con esto es que esto se hizo de hecho, porque el que tiene el poder y el que tiene la fuerza mediática, el que tiene la fuerza popular, el que tiene la fuerza militar, obviamente termina haciendo lo que le da la gana. Si usted me pregunta a mí como abogado, ¿qué hubiese sido? Desmantelar la Corte Suprema hubiera sido un delito contra la personalidad interna del Estado y hubiera tenido que haber un montón de gente presa por 15 años y hubiera tenido que haber un montón de cosas. Lo mismo con los procuradores, lo mismo con los diputados, desmantelar las Fuerzas Armadas, porque a esas personas, a muchísimos, no fue que les hicieron un proceso legal y le dijeron es que tú, magistrado, hiciste tal cosa, así que tú te fueras y fueron juzgados por la Asamblea, etcétera, y que el otro fue juzgado en la Corte. No, es que le dijeron, se me van de aquí, no los queremos ver. Y eso, como lo hubieran puesto, aunque Endara hubiera ganado las elecciones, que en efecto creo que las ganó, pues este era un tema que iba más allá de lo que legítimamente puede marcarse, si no era un tema de facto. ¿Y por qué yo traigo esta colación? Porque yo sigo viendo grupos marcados en Panamá que están legislando, y el primer mensaje que quiero felicitar, de hecho, al presidente por haber convocado al Tribunal Electoral y haber convocado al presidente de la Asamblea para tratar de lograr entendimiento, porque Panamá está necesitando de manera urgente que se den acercamientos de todas las partes políticas y no políticas. Si Panamá sigue por este derrotero, yo creo que nosotros hemos llegado a la Y, a ese momento donde cogemos o para acá o cogemos para acá. ¿Y cuál es el primero? Es un tema de acuerdos nacionales, que guste o no guste, tiene que pasar por reconocer que tuvimos un gobierno de 5 años que se dedicó a desbaratar el país, a generar temas adentro de procesos judiciales de gente que hoy día todavía está sufriendo las consecuencias de esos procesos judiciales. Y que la solución política tiene que ser, tenemos que tener un acuerdo nacional y este tema tiene que solventarse. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera y se sigue jugando a lo que pasa es que tenemos el poder, y mientras tenemos el poder nosotros lo hacemos de una manera o nos tapamos los ojos, no hacemos más nada, pues el poder, el problema que tiene el poder es que el poder cambia. Y entonces cuando cambia de mano, si a una persona le violaron todos sus derechos, hicieron todas las cuestiones, miren, no es fácil convencer a las personas de comportarse de una manera mesurada cuando todo lo que hubo fue ataques para él, para su familia, amistades, empresas, todo lo que está. Y el poder cambia. Nosotros tenemos múltiples ejemplos en donde
Bueno, yo no sé tampoco, porque de nuevo, esto del tema mediático va incluso internacional. Ustedes ven que un presidente latinoamericano aquí habla de reelección y aquí se le paran los pelos a más de 4 y empiezan a decir, no, lo que pasa es que eso ya es dictadura, etcétera, 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 etcétera. Y nosotros vemos, y ustedes van a ver a Vladimir Putin, cuántos años tiene tendrá 10, 15 años ya en el poder. Ven a Angela Merkel, que la canciller alemana, que si bien no es el equivalente a una especie de presidente allá en Alemania, pues y tendría todo el tiempo del mundo. Y así lo tendrían con un país muy desarrollado como Israel, Benjamín Netanyahu. Hay mucha gente que habla aquí del milagro de Singapur y no sabe que Singapur tuvo un presidente que duró, yo no sé, muchísimo tiempo y levantando, haciendo de hecho hasta cosas positivas. Pero lo que le quiero decir es que para ciertos momentos y ciertas estructuras eso no es dictadura, eso de alguna manera no sé ni cómo lo llaman. Entonces, nosotros como panameños tenemos que buscar lo que nos soluciona a nosotros, si aquí en Panamá, cómo queremos esas normas electorales. Pero tenemos que hacerlo entre todos. Estamos dispuestos a oír a esas personas. Yo, si fuera por mí, para mí no debería existir la figura de independientes. ¿Por qué? Porque una independiente llega y ese independiente para presidente, ese independiente llega y lo primero que le dicen, señor, usted tiene que nombrar 50 personas entre ministros, viceministros, secretarios de ministerio. ¿Y de dónde los va a sacar el tipo independiente? Y entonces después de eso, bueno, usted tiene que nombrar el grupo consular, 200 personas entre directores nacionales, regionales, etcétera. Tiene que nombrar 500 personas. Entonces, necesariamente tienen que haber grupos organizados que se les llama partidos políticos, y esos partidos políticos deben tener comisiones para trabajar los temas de vivienda, justicia, salud, etcétera, de donde se sacan estas personas en un momento dado. Ahora, yo no estoy diciendo que el que se considera independiente tiene que correr dentro de esos partidos. Pero si a mí no me gusta lo que yo estoy viendo, yo agarro y yo participo, yo hago un partido político y yo corro. Una cosa que yo respeto, por ejemplo, de Juan Diego Vázquez, que no coincidimos en varias cosas, en algunas sí coincido con él, es un joven beligerante. De hecho, cuando a mí me buscaban a veces para ser capacitador en la USMA, él en ese momento era un estudiante ahí, me tocó verlo y ver el talento que tenía desde ese momento como estudiante. Es una persona que sabe llevar sus cosas, pero ese joven hizo algo, a pesar de que en algunas cosas, vuelvo y digo, no coincida. Hace que se le respete porque él, en vez de ponerse solamente a criticar, él dijo, yo voy a participar. Y él decidió participar. Para lo bueno, para lo malo, él está metido en la mitad del asunto. Entonces, toda esa gente que anda opinando, que anda haciendo, que anda dañando, que anda diciendo, si no les gusta lo que está, generen su partido político, corran y traten de hacer un mejor país. Pero al final de cuentas, en estas reformas electorales, ¿qué espero yo que salgan? Consensos nacionales, porque si nosotros no buscamos consensos nacionales, nosotros tenemos o la vía del consenso nacional y un país que vuelva a arrancar y vuelva a tener una dinámica económica, una dinámica que pueda atender la agenda social, de justicia, etcétera, o aquí vamos a tener la pelea por quién es el más fuerte y entonces a ver quién prevalece dentro de lo más fuerte, y eso puede ser peligroso. Yo les quiero dejar con que la otra semana va a ser un programa sumamente interesante porque ya estamos acabando la lectura en el caso de Ricardo Martinelli, así es que empezamos con lo que es los interrogatorios y contrainterrogatorios de todos los testigos que vayan. Lo más probable eso pase el mismo jueves y ahí les voy a hacer toda una experiencia de cómo deben ser los interrogatorios y contrainterrogatorios y qué esperamos de ver en el caso de Ricardo Martinelli. Los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.